Bien, muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de ustedes al conversatorio Importancia del contexto sociocultural en los procesos de orientación, específicamente la experiencia en Guanacaste. Esta actividad está realizándose en el marco de la celebración de la anexión del partido de Nicoya, ¿verdad? Como ustedes saben, tenemos o estamos por cumplir 198 años de la anexión. Y cuánta riqueza podríamos hablar, ¿verdad? El contexto propiamente de la provincia de Guanacaste y todo lo que es el legado que nos ha dejado, las tradiciones, costumbres, eh, las recetas, tantas leyendas, como nos decía ahora don Everardo fuera de grabación, y tantas cosas que enriquecen la identidad del ser costarricense. Así que, pues, me complace darle la bienvenida a nuestros ponentes, en este caso, don Everardo Briceño y a Enid Morales Araya, a quienes, pues, le doy la bienvenida. Si gustan, dan un saludo de bienvenida previamente, primero don Everardo y posteriormente Enid. Sí, muchas gracias, licenciado David Chavarría, y buenas tardes a mi compañera Máster Enid Morales Araya y a todos los compañeros, colegas y demás personas que se van a integrar o ya se integraron a la transmisión de este conversatorio. Muy importante y muy agradecido también por la invitación y muy agradecido como nicoyano, como guanacasteco, que se abre un espacio para hablar de la importancia del contexto sociocultural, específicamente de la provincia de Guanacaste, y cómo ha eh, permitido que la orientación vaya tomando auge en la provincia. Entonces, muy agradecido por esas dos situaciones, por la invitación y por considerar también a la provincia en un importante tema como lo es la orientación. Muchas gracias, don Everardo. Adelante, Enid. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que muy agradecida con el Colegio de Profesionales en Orientación, ¿verdad? Por habernos realizado esta invitación y por ser, pues, ese primer acercamiento, ¿verdad? Que tenemos no solamente para contar la experiencia de quienes trabajamos en esta provincia, sino también de otros compañeros que también han sido personas, ¿verdad? Que trabajan en esta provincia y que también vienen de afuera y cómo también han venido, ¿verdad? A aprender de una identidad, ¿verdad? Que a nosotros en Guanacaste pues siempre ha sido sumamente arraigada, pero que con muchísimo cariño lo queremos comentar, ¿verdad? Y presentar a cada uno de ustedes. De verdad que muchísimas gracias y esperamos que también este espacio sea de mucho aprendizaje, ¿verdad? De no solamente porque una pueda compartir la experiencia, sino más bien enriquecernos con las experiencias de cada uno de ustedes. Así es, muchas gracias, Enid. Le damos la bienvenida a las personas que se han ido incorporando. Gracias de verdad por acompañarnos. Como parte del conversatorio, pues quiero invitarles a que sientan la confianza de participar, ¿verdad? También si tienen algún comentario, alguna experiencia, si son personas que trabajan en la provincia de Guanacaste también, pues será muy placentero escucharlos. Y también pueden utilizar el chat para comentar. Pueden levantar su manita de participar, abrir su micrófono o por medio del chat sientan esa apertura. Entonces, bueno, viendo la presentación, creo que me gustaría que Enid empiece con este marco o no sé, como encuadre que tiene su presentación. Entonces lo voy a compartir, Enid, ¿te parece? Ok, ok. Bueno, yo había ¿verdad? Como una pequeña síntesis de lo que podíamos conversar en esta tarde. Y bueno, el tema, ¿verdad? Que como bien lo dijo David, la importancia del contexto sociocultural en los procesos de orientación y es de la experiencia que tenemos propiamente en Guanacaste. Primero que nada, ¿verdad? Comentarles que ya son 198 años, ¿verdad? Que estamos disfrutando de esta o celebrando esta anexión hacia Costa Rica,
¿verdad? Que en realidad es un de la patria por nuestra voluntad, no fue nada impuesto, ¿verdad? Sino que vino un cabildo y a partir de ese cabildeo, pues también a nivel popular, ¿verdad? Se instauró y se decidió realizar esa anexión a Costa Rica, básicamente por todas las oportunidades que también está presentándose. Desde, bueno, la ley 8404 y desde el decreto del Ministerio de Educación Pública 33.000, ¿verdad? Se ha propuesto que las 4 direcciones regionales que tiene Guanacaste, que son Liberia, Santa Cruz, Cañas y Nicoya, conformen un comité que se llama de Guanacaste Equidad. Y a partir de ese comité, ¿verdad? Entonces ellos vienen y proponen cuáles son los temas, ¿verdad?, que se van a estar abordando a nivel de centros educativos en la provincia de Guanacaste. Entonces, ese tema de Guanacastequidad realmente es una forma en la que se afianza todo lo que implica, ¿verdad?, la identidad guanacasteca. Si gusta, pasamos a la siguiente. Y este es el lema. Guanacaste construye con esperanza su porvenir. Este es el tema que, bueno, el lema que tenemos para este año, que realmente particularmente a mí me gusta mucho, porque me parece, ¿verdad?, que se ha venido trabajando mucho, no solamente en una tendencia a tener lo de siempre, no solo lo de siempre, sino más bien a que podamos explorar y aperturar la provincia también con diversos otros temas que a veces, pues por diferentes condiciones, ya sean políticas, culturales, históricas, ¿verdad? Tal vez no se han realizado, pero por ejemplo, digamos, cuando yo veo el tema de un porvenir, es porque estamos considerando que no es solamente un tema sociocultural, ¿verdad?, sino todo el tema que ha venido a nivel histórico, que es lo que ha dado esa identidad, y cómo también podemos ir fortaleciendo la provincia en diferentes otros aspectos, que no sea solamente, ¿verdad?, con un tema de ganadería, de turismo, ¿verdad?, que es como los campos que más generan, ¿verdad?, de economía en nuestro país, en nuestra provincia, sino más bien a nivel, por ejemplo, de aperturar a la parte tecnológica, ¿verdad?, que es sumamente importante, que es algo que no se había estado dando, pero sí tenemos algunos pequeños elementos que tienden, ¿verdad?, a poder ver con estos ojos diferentes, ¿verdad?, de un porvenir en la provincia. Y obviamente, ¿verdad?, todo lo que esto conlleva, porque no solamente es a nivel educativo, sino también a nivel vocacional cuando estamos realizando procesos con nuestros jóvenes. Y yo quería preguntarles a las personas participantes, ¿y qué pensamos cuando nos dicen Guanacaste? El calor. El calor, ¿verdad? El tema del clima es importantísimo. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Alguien más que quiera comentar por ahí? Abra su micrófono y nos comenta cuando escucha la palabra Guanacaste, ¿qué es lo primero que piensa? Cultura, tradición. Ujú. Ajá. Solo eso. Bueno, playas, ciencia, ahora también volcanes, energía geotérmica, tantas cosas que me vienen a la mente, ¿verdad? Claro, en realidad, bueno, yo aquí puse algunas, Ujú. pero por ejemplo, digamos, si querés lo pasas, David, porque cuando nos dicen Guanacaste, mucha gente automáticamente lo que hace es pensar en las playas, ¿verdad? En vacaciones, en que, bueno, y como dijo la compañera, el calor, ¿verdad? De que no todos los cantones son tan calientes, ¿verdad? Como pueden ser cerca de la costa como tal, pero sí, bueno, cuando pensamos en playas, en el tema de turismo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la casona de Santa Rosa, que hay personas que identifican también Guanacaste y automáticamente, ¿verdad? Venimos a recordar que no es solamente una cuestión sociocultural, sino también que toda esa cultura también ha partido, ¿verdad?, de toda esa historicidad que identifica, ¿verdad?, no solo Guanacaste, sino también Costa Rica.
ahí hay un hipervínculo. Ok, Que ya, pues voy a dejarlo mejor para que ustedes lo puedan escuchar. voy a cambiar la ventana de presentación para poder compartir el sonido. Nada más denme un chance. Si querés, aviso para dejarlo ahí. En realidad lo que quería era como invitarles, ¿verdad? A sentirse contentos, a sentirse alegres de que cuando escuchamos una cimarrona, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? Nos invita a esa música, ¿verdad? A sentirnos más identificados, ¿verdad? No solamente con una zona, sino también a que cuando nos dicen Guanacaste, ¿verdad? Pensamos en en esta, en esa emoción, ¿verdad? Esa identidad que sí nos recuerda, ¿verdad? Que tal vez si estamos fuera del país, pues ya sentir, ¿verdad? Que estamos cerca de nuestra tierra, que nos alegra, que yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar no solamente en Guanacaste, sino también, por ejemplo, en Cartago. Y cuando una está estudiando desde pequeñita aquí, ¿verdad? Y toda la vida la tengo aquí en Guanacaste, resulta que cuando yo estaba estudiando en San Pedro, ¿verdad? En la UCR, y escuchaba tal vez que se daba, ¿verdad? Una marimba o que venía y se daba algún baile típico, ya eso era, ¿verdad? Una cuestión que a una la atrapa, ¿verdad? Completamente, porque uno iba creciendo con ese tema de identidad, ¿verdad? Y escuchar siempre, ¿verdad? Esa primer trompeta donde ya se va a poner, ¿verdad? Alguna de las parranderas es sumamente atractivo. Y lo bonito de esto es que nos acerca, ¿verdad? Con esa calidez justamente a una tierra muy linda, muy llena de alegría y que es además muy colorida, que llena de oportunidades y que hay tantas cosas, hay tanta riqueza, ¿verdad? No solamente cultural, sino también a nivel del recurso humano que tenemos acá, que sí es importantísimo, ¿verdad? Que en la medida de lo posible lo podamos aprovechar siempre. Y ahí tenía también como algunas otras, si querés lo pasas a la siguiente. Y ahí vas a ver bueno, hay otros elementos, por ejemplo, como el árbol de Guanacaste, ¿verdad? Que es parte de esa flora que tenemos en nuestro país y que, bueno, es un árbol gigante, ¿verdad? De muy buena madera, y que realmente es símbolo, ¿verdad? De todas estas llanuras y toda la geografía que tiene Guanacaste. Y esos toros que ven ustedes ahí es, por ejemplo, una de las actividades que también se disfruta mucho, que es el tope. Y los topes generalmente en Liberia, bueno, se realizan como para cuando se hacen las fiestas de febrero y que
van varios caballos, ¿verdad? Y lo que hacen es hacer como una remembranza de cuando se traía el ganado hacia Guanacaste. Entonces, eso pues particularmente se transforma, ¿verdad? En una tradición y entonces pues llegan los topes. Entonces, para todas las personas es sumamente atractivo. En el tanto, ¿verdad? Es parte como de esas actividades que se realizan y que se disfrutan mucho por acá. Ok. Si quieres, ya Bueno, pasamos con la otra. sí. Entrando ya, ¿verdad? Yo les había planteado algunos tópicos a ellos, a los facilitadores de hoy. Entonces, el primero que yo les había enviado es cómo ha sido esa experiencia de elaborar en el contexto guanacasteco. Entonces, vamos a entrar primero con Enid y luego, pues, entonces, participamos con don Everardo. Bueno, particularmente en mi posición, ¿verdad? Ha sido sumamente agradable, ¿verdad? Es una experiencia muy gratificante y enriquecedora. Les comentaba hace un rato, ¿verdad? Que yo tuve oportunidad de trabajar no solamente con la Dirección Regional de Liberia, sí que ya tengo acá 7 años, yo tengo 12 de estar trabajando y los primeros años, 5 años, yo estuve trabajando en la Dirección Regional en Cartago. Entonces, esto me permitió, digamos, como tener esa doble perspectiva, ¿verdad? De que como guanacasteca, ¿verdad? Trabajando y llevando incluso, ¿verdad? A veces elementos de esta identidad guanacasteca, ¿verdad? Hacia el ambiente en Cartago y también viceversa. Pero en realidad lo que es la experiencia no solamente a nivel personal, ¿verdad? Sino a nivel profesional es sumamente enriquecedora porque lo que me hizo aprender fue a ser flexible justamente ante los diferentes cambios que se puedan dar, porque no es lo mismo y vamos a coincidir tal vez en eso, ¿verdad? Y yo sé que quienes han trabajado en diversas instituciones también lo han sentido, que no es lo mismo trabajar, aunque sea en la misma dirección regional, en un centro educativo y en otro. Entonces, el tema, ¿verdad?, de ser flexibles. Hay características profesionales que desde que estábamos estudiando, ¿verdad?, siempre se nos mencionaba, es que sí tenemos que ser agentes de cambio, ¿verdad? Pero ¿cómo ser agentes de cambio, ¿verdad?, en espacios donde tenemos nosotros también que asumir algunas de las vivencias que tienen estos diferentes contextos de trabajo para poder yo también adaptarme a esas condiciones y también ser propositiva en el tanto, ¿verdad? Yo pueda estar desarrollando, ¿verdad?, los procesos de orientación. Hay cuestionamientos, hay mitos, estigmas, creencias que se puedan estar dando, ¿verdad?, en diferentes escenarios y que el tema de recibimientos o las inducciones que una pueda tener, ¿verdad?, por parte de las personas cuando a una lo reciben en esos contextos, es sumamente necesario. Creo que cuando empezamos a trabajar, ¿verdad?, en una institución distinta, vamos a poner en práctica todas esas capacidades de investigación que tenemos, porque empezamos justamente a identificar elementos, ¿verdad?, de que cuando tal vez yo no sé algo, mejor preguntar definitivamente y empezar de como buenos observadores y como buenos con escucha activa, ¿verdad?, empezar a identificar cuáles son esas diferentes ideas, creencias, estigmas, ¿verdad? Incluso a poder reconstruir cuáles son esas ideas que yo tenía respecto, ¿verdad?, a uno de los, como a ese contexto. Yo aquí también le hacía la consulta, por ejemplo, a algunos compañeros que han trabajado también, bueno, que más bien son de otros lugares de Costa Rica y que vienen a trabajar a Guanacaste, ¿verdad? Entonces, algunos, por ejemplo, sí se les hace un poco distinto en el tanto, tal vez pensaban, ¿verdad?, que era como pura fiesta, como una cuestión muy cotidiana de que encontrábamos marimbas, ¿verdad?, cada rato, aunque a veces sí se pueda dar, ¿verdad? No necesariamente es así, o sea, hay muchas actividades productivas pues que invitan, ¿verdad?, justamente al tema a poder realizar esos trabajos. Pero, por ejemplo, en el centro educativo siempre se nos pide,
que tratemos el tema de la guanacastequidad y que los planes de estudio, por ejemplo, cuando estamos a nivel curricular, ¿verdad? Que también los podamos adaptar y así a como se adaptan en Guanacaste, ¿verdad? Integrando todas estas, todos estos elementos identitarios de la zona, pues también lo podemos realizar, ¿verdad? En diferentes otros escenarios que tiene también el país. Excelente, Neto. Gracias por la participación. Don Everardo, no sé si está por ahí. Pero bueno, ¿cómo ha sido su experiencia, don Everardo, en medio de una provincia que es extensa, ¿verdad? Que es muy diversa también. Me imagino que usted en su experiencia que tuvo como asesor tuvo que atender, ¿verdad? Personas de la costa, personas más del interior, ¿verdad? De la zona más montañosa. He visto escuelas, ¿verdad? Tan adentro, ¿verdad? En sectores como Río de Ora, como, no sé, de Nandayure para adentro, que uno no se imagina, ¿verdad? Dónde quedan esos lugares y las condiciones distintas de estas personas que ahí viven a otras de otros sectores, ¿verdad? Matambú también, por ejemplo, que es otra zona que tiene sus diversidades. Entonces, don Everardo, si quiere nos cuenta cómo ha sido esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dividir la explicación en tres fases. Una, la primera que se da en la década de los 90, porque yo inicié en el año 90 a trabajar. Y puedo decir con toda propiedad que viví la cruda realidad de las necesidades de la orientación en Guanacaste, específicamente en la Dirección Regional de Educación Nicoya. Cuando yo inicié, había mucha necesidad de tipo material, donde el orientador a veces no tenía ni siquiera las condiciones mínimas para hacer un trabajo adecuado, no tenía una oficina adecuada, no tenía los recursos suficientes para desarrollar las lecciones. A veces, en el caso mío, tenía que desarrollar las actividades colectivas, a veces hasta debajo de un árbol, porque no teníamos aulas. En aquel tiempo, realmente no había incentivos salariales. Uno comparaba el salario de un profesional en orientación con el de un director, de un profesor técnico. Eso tendía como a desanimar, ¿verdad? Y aparte que el mismo contexto que rodea el centro educativo es de pobreza, entonces el profesional en orientación puede absorber todas esas situaciones de necesidades y en algunos momentos hasta se puede desanimar, ¿verdad? Luego, en aquel tiempo se daba una situación que dichosamente ya no se da tanto, que era el nombramiento de orientadores empíricos, es decir, por alguna amistad, porque anduvo con el diputado trabajando o porque tal vez tenía alguna afinidad con las personas que nombraba. Se nombraban orientadores que no tenían ni siquiera estudios en orientación. Entonces eso le restaba la posibilidad a otra persona que sí tenía estudios en la profesión y que no podía incursionar en el campo de trabajo. Yo por lo menos puedo contar la experiencia de un profesor que él era titulado en primer y segundo ciclos y un año se quedó sin trabajo y lo nombraron como profesor de ciencias, aceptó el nombramiento. El otro año lo nombraron como profesor de sociales y el cuarto año lo nombraron como orientador en un colegio. Y fue compañero mío en el mismo colegio. Entonces yo le preguntaba, mira, ¿por qué vos aceptaste ese nombramiento o aceptaste ese nombramiento? Entonces él me decía algo que en aquel tiempo se decía mucho, ¿verdad? Que era que la necesidad tenía cara de perro, ¿verdad? Entonces, ya la gente a veces por el mismo contexto de pobreza, por la necesidad de trabajo, por la necesidad a veces de incursionar en los estudios superiores, seguir avanzando, tenía que aceptar nombramiento aunque no se estuviera preparado. Entonces, eso fue una de las situaciones duras, digamos, que se vivieron en aquel tiempo. Sí tengo que resaltar que a pesar de todas esas situaciones, a nivel nacional se desarrollaban algunas actividades en orientación, algunas actividades realmente que animaban al orientador, animaban a los estudiantes a participar, que eran, por ejemplo, el Festival de Prevención Integral, algunas marchas que se organizaban, y entonces eso le daba la posibilidad también al profesional en orientación de que la comunidad conociera cuál era el trabajo que hacía realmente el orientador.
Y otra de las situaciones que se vivieron en aquel tiempo fue que había mucho director que no tenía una noción clara de cuáles eran las funciones del profesional en orientación. Entonces, ¿qué quería que hiciera los directores? Bueno, que el orientador pasara ausencias, que pasara notas, por ejemplo, que matriculara algunas actividades que eran fuera de las funciones, ¿verdad? Entonces, eso fue una realidad bastante difícil para uno, en el caso mío que estaba iniciando y que a veces tenía que agachar las orejas y la cabeza para no entrar en conflicto, ¿verdad? Cuando se daban algunas situaciones que podían afectar el desenvolvimiento pleno de la función, ¿verdad? Luego, la segunda fase es la década del 2000 al 2010, donde ya hay un mayor apoyo de las autoridades educativas hacia el orientador. Ya el orientador está más preocupado también por conocer la realidad que viven los estudiantes, de incursionar en el campo de la investigación, de conocer las realidades del mismo contexto. Y hay un fuerte apoyo de las autoridades de orientación a nivel central del MEP, con algunos recursos didácticos muy importantes, ¿verdad? Y con algunas actividades también que nos ayudaban a nosotros a dar a conocer el trabajo a nivel comunitario, a nivel institucional. Entonces, ya aparece también en esa época, empieza a aparecer la incursión de la tecnología en el trabajo que hacemos nosotros. Ya no hacíamos trabajo de a pie, como dicen, ¿verdad? Ya un estudiante se podía sentar con una oficina y desde una computadora podría llenar un instrumento de exploración, por ejemplo. A diferencia de antes, que lo que tenía que hacer a mano, ¿verdad? Y uno también hacer un análisis a mano. Entonces, ese tipo de situaciones son positivas en la década del 2000 al 2010. También hubo, hay que decirlo claramente, hubo un incremento en el salario. Se empieza a reconocer ya la carrera profesional del orientador, la dedicación exclusiva y otros pluses que vinieron a mejorar la condición salarial de los profesionales en orientación a nivel nacional. Y la última fase tiene que ver con el 2010 al 2020. Aquí hubo un reclamo, o sea, que se hizo, y yo siempre lo hacía a nivel nacional, que era que había que voltear la mirada hacia Guanacaste, pero no solamente en el mes de julio, ¿verdad? Porque la tendencia es voltear la mirada solamente en julio y específicamente acercándose la fecha del 25 de julio. Entonces el reclamo era siempre que se volteara la mirada en materia de capacitación, de asesoría, de visitas, de acompañamiento, del conocimiento pleno de lo que vivíamos nosotros en las instituciones educativas. Y también hay algo que destacar, y es que ya la tarea del orientador o las tareas que realizábamos nosotros ya están acompañadas de mucho tecnicismo, ¿verdad? Ya dejamos muchas actividades que se consideraban empíricas y entramos a desarrollar actividades ya más técnicas, es decir, ya un análisis de los instrumentos, un desarrollo del programa de orientación más adecuado, acompañado o asistido por tecnología, por equipos, por giras educativas, por visitas a instituciones. Ya no se hace solamente un trabajo de aula, sino también se hace un trabajo de campo, ¿verdad? Y hay más apoyo de las autoridades, de los directores. Ya hay directores que conocen a cabalidad qué es lo que hace un orientador y lo invitan a que conozca también cómo se desarrollan las dinámicas de las comunidades, ¿verdad? Luego, en esta década ya hay más procesos de investigación ya a nivel científico por parte de los profesionales en orientación. Ya nos preocupamos un poco más por ir a las comunidades, conocer cuáles son las problemáticas relevantes, conocer qué es lo que está afectando realmente a los estudiantes, cómo viven, bajo qué condiciones se desenvuelven en la comunidad, cómo viven su propia identidad. Resulta que, bueno, yo trabajé en una institución donde había migración, donde había reserva indígena y donde había costa. Entonces, imagínense lo que es adaptar los procesos de orientación a 3, 4 realidades distintas, ¿verdad? Ahí donde hay un contexto de pobreza, donde hay abandono, donde hay muchos estudiantes que ni siquiera viven con sus padres.
viven con abuelos, con tíos, o a veces con personas encargadas que no son ni siquiera familiares. Entonces, eso es importante que el profesional en orientación lo investigue y ya nosotros nos empezábamos como a preocupar por investigar un poco más esas problemáticas relevantes. Y por supuesto que hay que decirlo claramente, disponemos ya de más recursos tecnológicos. Con esto de la pandemia se vino a aprovechar un poco más la tecnología para hacer procesos de orientación dirigidos a los estudiantes, no solamente en el ambiente institucional, sino también a nivel comunal. Entonces, básicamente podría decir que en resumen, eso ha sido como la experiencia mía durante 30 años en orientación, ¿verdad? Bueno, una vivencia riquísima, ¿verdad? Que nos puede compartir. Eso está para otro libro, don Everardo. Ahí lo Sí, tiene. correcto. Así es. No, muchas gracias, de verdad, por compartirnos esta gran experiencia y todas esas vivencias a nivel histórico del desarrollo de la orientación en la provincia propiamente, ¿verdad? Que conocemos bastante del desarrollo histórico a nivel nacional, pero nunca lo hemos como sectorizado, ¿verdad? Que es una realidad distinta en cada una de las regiones. Y bueno, continuando, tenemos otro tema que les había compartido y vamos a entonces pedirle a Enid si puede entonces hablar sobre las estrategias que ha tenido que desarrollar para identificarse con esa comunidad en la que labora, ¿verdad? Hablábamos ahora que don Gerardo intervenía, estas particularidades a nivel comunitario, ¿verdad? Donde tenemos gente migrante, donde tenemos gente de características indígenas, donde tenemos eh, gente migrante no solo a nivel internacional, sino que también a nivel nacional, ¿verdad? Personas que migran de provincia en provincia y las condiciones también de la migración de personas que vienen en condiciones de pobreza también y otras que no vienen en condiciones de pobreza, sino que vienen como a comprar lugares de desarrollo turístico y demás, y sus hijos pues se desarrollan también en esas comunidades. Enid, ¿qué nos puedes contar al respecto? No se me habilita el micrófono, perdón. Viera que, bueno, lo primero que yo aprendí realmente fue a que hay que ponerse la camiseta en la institución en la que estemos, independientemente de cuál sea, así sea por 3 meses, así sea, porque de ahí hay nombramientos así, ¿verdad? Así sea por 3 meses, por cubrir una incapacidad, o sea, hay que ubicarnos en esos escenarios. Y ahí el diagnóstico que pueda realizar el departamento como tal es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos identificando, ¿verdad? Todas las poblaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ya por lo menos nos va tirando como algunas líneas de acción. Y sí, estrategias, digamos, el tema de preguntar cuando se desconocen palabras. A veces hay cuestiones, ¿verdad? Pueden ser culturales o incluso, ¿verdad? Del estilo de vida de las personas que a veces uno mejor pregunta, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando nos dicen algo? Porque, generalmente cada región tiene como su forma particular de hablar. Incluso, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia, ¿verdad? Que en una ocasión, ¿verdad? Hay chicos que venían y tal vez, bueno, además de las palabras que ellos van cambiando, ¿verdad? En toda esta dinámica, ¿verdad? Actual, que hay cosas que una no identifica, ¿verdad? Y mejor preguntarles, bueno, ¿a qué se refieren con tal cosa, ¿verdad? La actitud que nosotros tengamos es determinante. Entonces, esa apertura, ¿verdad? A que mejor preguntar las cosas de buena forma, ¿verdad? También, porque a veces, pues hay personas que sí puede llegar a decir, es que lo que aquí somos es así, punto, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno manejar, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad? Podemos como tener una apertura distinta, ¿verdad? A eso que tal vez para mí es desconocido o para romper, hacer esas rupturas de ideas que ya tal vez están instauradas, ¿verdad? Entonces, es interesante. Y luego de aprender de la ecología de saberes, que no solamente lo que yo sé es lo único, ¿verdad? Sino que además
esa actitud que a mí me permite conocer, ¿verdad?, diferentes realidades, por ejemplo, con personas migrantes, no solamente personas migrantes, y las personas que están en condición de refugio aquí, tenemos muchas personas que vienen, por ejemplo, de países, bueno, país como Nicaragua, por ejemplo, hay muchas personas que son refugiadas. Dependiendo también hasta de la edad de los estudiantes, porque no es lo mismo, ¿verdad?, los apoyos que podamos brindar a una persona menor de edad a una persona adulta, ¿verdad? Cuando ya, por ejemplo, estamos abordando la población adulta joven. Entonces, ¿qué otras estrategias, digamos, que se hayan podido realizar, parte de las entrevistas, parte de las diferentes técnicas de investigación que nosotros podamos realizar con las personas y con las comunidades en sí, ¿verdad? Porque también se vale esos acercamientos, ¿verdad? Por ejemplo, a otras instituciones estatales que también tienen muchísima información y que también nos pueden aportar mucho para poder ofrecer un mejor servicio, ¿verdad? Muy bien, Enid. Don Everardo, igual el mismo tópico, ¿verdad? ¿Cómo sería esa o esas estrategias, ¿verdad?, que ha tenido que desarrollar para poder, pues, ejercer su labor a nivel profesional. Está bien, muchas gracias. Bueno, yo considero que una de las acciones más importantes, bueno, yo soy nativo de Nicoya, ¿verdad? Y he trabajado para ser específico, en 3 direcciones regionales, 2 en Guanacaste y una en Punta Arenas, en Aguirre. Y resulta que, aunque yo sea nicoyano, hay muchas comunidades, hay muchas como comportamientos y que uno no conoce de algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, considero que es muy importante que el profesional en orientación conozca muy bien, perfectamente, las realidades de cada comunidad, de dónde vienen los estudiantes. Conociendo esa realidad puede ya tener un panorama más acertado del comportamiento de los estudiantes a nivel ya institucional. Entonces, sí es importante que el profesional se desplace hacia esas comunidades a ver cómo es que viven esas familias, cómo se comportan a nivel comunitario, qué costumbres, qué tradiciones tienen, qué tipo de actitudes tienen para con los jóvenes. Resulta que aquí en Nicoya, por ejemplo, hay comunidades donde a la gente le gusta estudiar. Es decir, los padres de familia tienen por naturaleza que sus hijos sigan estudiando, pero hay otras comunidades donde no existe esa cultura, digamos, de estudio. Entonces, el estudiante sale del colegio y inmediatamente quiere trabajar o se quiere ir a otras zonas del país a trabajar lo más rápido posible, porque hay una necesidad latente de generar recursos. Entonces, ese tipo de conocimiento de las realidades de las comunidades nos ayuda a nosotros también a desarrollar procesos de orientación más acertados. Luego que ese mismo acercamiento con las comunidades, con esas realidades, nos permite saber qué necesidades puede tener o qué problemáticas puede presentar un estudiante a nivel ya institucional, inclusive a nivel comunal, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros también a desarrollar programas ya preventivos más acercados, más cercanos a la realidad, ¿verdad? Luego, conocer la idiosincrasia, lo que decía la compañera, ¿verdad? Hay comunidades que tienen costumbres diferentes. Por ejemplo, si ustedes van a una reserva indígena, ellos tienen algunos comportamientos diferentes a los que pueden tener las personas que viven cerca del centro educativo, los que viven en la costa, ¿verdad? Que ya tienen influencia extranjera, ¿verdad? Ya hay transculturación inclusive. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de esa idiosincrasia del pueblo, si están valorando realmente lo que tienen, ¿verdad? Si están identificados con sus comunidades, si están trabajando en pro de mejora de esas necesidades o esas problemáticas, o simple y sencillamente están en una zona de confort que no les permite ver más allá de lo que viven en el momento, ¿verdad? Luego, una práctica importante que nos dio resultado a nosotros fue desarrollar actividades a nivel comunitario. Es decir, nosotros nos desplazábamos hacia las comunidades a reunirnos con los padres y madres de familia,
a reunirnos con algunos grupos organizados de la comunidad, a trabajar temas propios de la orientación, a informar aspectos propiamente del centro educativo, y eso de alguna u otra manera también compromete a la gente de la comunidad a que cuando se desarrollen actividades institucionales ellos también puedan llegar al centro educativo y recibir esa información. Nosotros hacíamos asesoramientos, hacíamos reuniones, desarrollábamos temas relacionados con los programas de orientación, y algo muy importante que creo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar los recursos que tienen otras instituciones, otras entidades. Por ejemplo, la municipalidad de un cantón, la fuerza pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, que tienen recursos que quizás nosotros no tenemos, pero que lo pueden poner al servicio de nosotros para desarrollar unas actividades conjuntas. Entonces, muy importante que nosotros tengamos redes de apoyo con esas instituciones, ¿verdad? Porque ellos tienen profesionales que nos pueden acuerpar en algunos trabajos, en algunos temas a desarrollar. Y entonces esto parte de las acciones que nosotros hemos hecho para acercar un poco a la institución a la comunidad, y la comunidad también a la institución. Excelente, por acá, hablando o retomando un poco de lo que Enid decía, ¿verdad? De las palabras y demás, dichos. Por aquí Roberto nos pone, y yo quiero que me expliquen ustedes qué significa, porque yo no lo sé, qué es la palabra jincar. Hincar es como que, digamos, lo utilizan mucho los boyeros, ¿verdad? Con el chuzo, cuando un buey no quiere caminar o no quiere trabajar, entonces los hincan, le ponen el chuzo como para animarlo o hacerlo, obligarlo a que desarrolle alguna acción, ¿verdad? Entonces a uno cuando lo dicen popularmente, hay que hincarlo, es como de inyectarlo, tocarlo como para que accione, ¿verdad? Ya acercándonos un poco más a lo que es la orientación, el hincar sería eso, como que alguien nos vaya a chucear, como dicen, como un buey, ¿verdad? Para que nos Ok. animemos, nos pongamos en funcia, como dicen, en acción, para seguir, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, don Everardo. Bueno, continuando, por acá ya don Everardo tocó algunos temas de los procesos propiamente de orientación, retomando lo que es la guanastequidad y toda esa diversidad de personas o personas orientadas, ¿verdad? Con las que tenemos que trabajar. ¿Qué tan complejo o qué tan importante se vuelven los procesos de orientación para desarrollar la identidad en esas personas, ¿verdad? Esa identidad del ser guanacasteco. ¿Cómo podemos aportar desde la orientación a esa línea, ¿verdad? A esa guanastequidad que ya, pues, Enid también nos había comentado un poco. Entonces, empecemos esta vez con don Everardo y posteriormente con Enid. Sí, muchas gracias. Yo creo que un factor importante, digamos, que nosotros tenemos que aprovechar es el desarrollo de los programas de orientación, es decir, de las actividades que nosotros podemos desarrollar con los estudiantes, tomando en cuenta todo el programa de orientación, inclusive adaptándolo, porque ahora Enida hacía mención del programa Vivamos la Guanacastequidad, que lo que se trata es como de contextualizar los programas, las actividades a lo que es la realidad de Guanacaste. Pero yo pienso que el programa mismo como tal nos permite a nosotros ir incentivando el desarrollo de la cultura guanacasteca, que el estudiante se siente identificado con su comunidad, con su provincia, con su cantón, porque desde el mismo enfoque curricular del programa nos invita a eso, a reflexionar mediante esto que llaman ahora la pedagogía crítica, ¿verdad? De que la persona no solamente sepa por qué en un determinado lugar se hace una celebración, por ejemplo, específicamente hablando de Nicoya, por qué el 12 de diciembre se va desarrollando el baile de la yegüita, por ejemplo, por qué hay un proceso previo hacia eso, cuál es el contexto histórico que dio origen a esa tradición, es decir, que el estudiante reflexione sobre eso, no que nada más vaya acompañando al compás de la música y sin saber por qué se hace eso, que no tengan ni una idea clara de por qué se hace eso, o lo que decía con el tope ya en Liberia, ¿verdad? Con los payasos en Santa Cruz, con la monta de toros. ¿Por qué se hace todo eso? El programa nos permite como ir desarrollando en el estudiante esas habilidades de análisis, para que puedan ir identificando esas realidades, esos contextos,
y cómo pueden influir en su vida, ¿verdad? Yo quisiera compartir con ustedes una anécdota. Yo trabajé casi 20 años en un cantón donde por naturaleza el estudiante o los muchachos a temprana edad ya quieren tener una moto. Ya quieren andar en moto. Entonces una vez llegó un estudiante a la oficina y me dice, profe, me voy a salir del colegio. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Es que quiero salir para buscar un trabajo y comprarme una moto. Porque el contexto como tal invitaba a eso, ¿verdad? Que ya el que no tenía una moto, como decía, no estaba en nada y él quería estar en todas, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de situaciones del contexto hace que nosotros, mediante los programas, mediante las actividades, mediante la información que puedan recibir los estudiantes de otras personas, no necesariamente de uno, les pueda clarificar a ellos el panorama de por qué y para qué tomar a veces algunas decisiones que pueden ser acertadas o no. Luego, muy importante que el estudiante conozca muy bien su comunidad, sus orígenes, el tipo de familia que existe, los tipos de trabajo que puede incursionar una vez que salga del colegio, las carreras que puede estudiar aquí en Guanacaste. Luego, muy importante, y eso ha dado muchos resultados ahora que tenemos esas posibilidades, es la participación que tienen los estudiantes en actividades de tipo académica, a nivel cultural y a nivel deportivo, ¿verdad? Entonces, eso también les ayuda o nos ayuda a nosotros a incentivar ese desarrollo de la identidad plena, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, con los festivales de las artes, el estudiante puede participar en actividades tomando en cuenta su propia cultura, ¿verdad? No tiene que bailar, por ejemplo, música de otros países, sino que puede bailar música costarricense, música guanacasteca, que las personas puedan cantar música propia de su zona, no tengan que cantar canciones en actividades culturales de otros confines, ¿verdad? Igual con las actividades deportivas, igual con las actividades académicas. Y luego, yo sí considero que es muy importante que se contextualice el programa. Yo sé que ahora con este cambio que hubo de programas, se busca el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Sin embargo, hay algunas actividades que yo sí considero que se pueden contextualizar. Hay actividades que se pueden tomar en cuenta la opinión de algunos personajes de la comunidad, algunas leyendas o historias de la comunidad que podrían ser aprovechadas por los profesionales en orientación en el desarrollo de las actividades colectivas. Y lo otro es que la cultura debe ser un recurso didáctico. Si nosotros tenemos que explorar un poco más la cultura de nosotros y ver qué de eso nos puede ser útil para desarrollar los programas de orientación. Pero yo considero que el punto clave está en yo no hago nada con decirle que se sienta guanacasteco si él no lo vive plenamente. Digamos. Yo tengo que hacer que él lo viva plenamente o por lo menos conducirlo o persuadirlo para que él viva su propia cultura, que no se lo tengan que decir otros, sino que él lo pueda identificar y lo pueda sentir también. Una conferencia. Así es, excelente, don Everardo. Yo creo que desde el aprendizaje, ¿verdad? Cuando partimos de la vivencia, del conocimiento, de la identidad de las personas, pues tenemos ya la mitad avanzado. Entonces, eso me parece muy, muy valioso. Enid, aquí está tu presentación, entonces igual. Mis notitas. Exacto. Gracias. Bueno, el tema, ¿verdad?, de cómo desarrollar la identidad con personas estudiantes por medio de los procesos de orientación. Bueno, parte primero del autoconocimiento, ¿verdad? De cuál, esto lo menciono más que todo enfocándolo desde nosotros como profesionales, ¿verdad? ¿Qué cualidades son las que tengo yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son esas expectativas que tengo yo en relación a ese espacio laboral en el que yo me encuentro, ¿verdad? Además, poder visualizar
¿qué aspectos podría yo estar mejorando? Ahora, yo creo que ahora me gustó mucho la Semana Nacional de Orientación que tuvimos este año con el tema y lema, porque precisamente nos permitió como ir identificando, ¿verdad? Esos elementos, no solamente a nivel personal, ¿verdad? Sino a nivel profesional, como los pongo yo en práctica y que esto pues obviamente pueda permitirme poner como en ese espacio, ¿verdad? ¿Qué aspectos son los que yo sí tal vez necesito estar investigando un poco más, por ejemplo, con referencia a algún tema, ¿verdad? Algún tema de capacitación que de pronto yo diga, bueno, tal vez necesito revisar un poco más esta parte, ¿verdad? Somos seres humanos y a pesar de que tal vez en algún momento, ¿verdad? Revisamos algún tema y pues igualmente, ¿verdad? Es importante como que para efectos de poder desarrollar diferentes procesos de orientación, podamos entonces ponernos un poco al día, ¿verdad? Con cada uno de ellos. Luego, el desarrollar la habilidad de la criticidad es sumamente importante. Vieran que una de las cosas, por ejemplo, que al menos yo siempre como que vuelvo a ver así como de reojo, ¿verdad? Es el tema de las bombas, ¿verdad? Como incluso el tema, hay como una cuestión, ¿verdad? Y don Everardo decía, o sea, es contextualizar y ver de dónde surgen las cosas, ¿verdad? Y cómo esa habilidad de la criticidad es la que nos va a permitir ir formando esos ciudadanos, ¿verdad? Que nuestro planeta requiere. Entonces, esa habilidad de criticidad es sumamente importante porque lo que nos va a permitir desarrollar con los estudiantes es básicamente que, bueno, ellos ven una bomba, pero resulta que aquí en Guanacaste las bombas están muy marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema patriarcal y en el tema también de que a veces raya voy a decirlo de esta forma, ahora con dobles sentidos o vulgaridad. Entonces, y para mucha gente adulta, esto tiende a ser jocoso, estamos de acuerdo, pero el tema es, a veces venimos y en los centros educativos vemos y van a decir una bomba y los niños, ¿verdad? Van y dicen, ¿verdad? Algunas otras cosas. Al menos desde mi posición, ¿verdad? Yo sí critico esa parte, o sea, sí tienen que haber bombas que podamos inventar. Yo soy un poco mala para inventar, pero ahí digamos como que una busca siempre, ¿verdad? Como cómo hacer referencia a que es lo mismo como cuando vemos, por ejemplo, la canción de Arroz con Leche y que para no perpetuar, ¿verdad? Algunas condiciones patriarcales, entonces venimos y buscamos, ¿verdad? Como unas formas diferentes de poderlo cantar, ¿verdad? Para ir también dando pie a a esa sociedad justa, equitativa, ¿verdad? Que también uno está buscando. Y que por medio, ¿verdad? Como decía don Everardo, de los planes educativos que tenemos, podemos irlos generando. El reconocer los enfoques de aprendizaje, por ejemplo, desde una posición de derechos humanos, desde el tema de la inclusividad a nivel generacional, ¿verdad? No es lo mismo quedarnos solamente con una cuestión meramente adultocéntrica, sino también enfocarnos en derechos humanos de niñez y adolescencia, por ejemplo, en el tema de perspectiva de género también como muchos de estos elementos, ¿verdad? A nivel social, los tenemos que ir cambiando. Hay muchas condiciones, por ejemplo, y don Everardo decía, ¿verdad? Que en Guanacaste no todos los cantones, por ejemplo, tienen las mismas oportunidades educativas. Entonces, esas condiciones, por ejemplo, que él decía, ¿verdad? De un estudiante que lo que dice es que él quiere comprarse una moto, ¿verdad? Es porque en el mismo contexto eso es lo que se da. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a ver, por ejemplo, en la Cruz, ¿verdad? En la Cruz son otras condiciones. Incluso, ¿verdad? Cómo se da a veces hasta problemas, por ejemplo, no solamente de migración, sino, o que no son problemas de migración propiamente, pero sí el tema, por ejemplo, de que hay personas indocumentadas. Entonces, hay cuestiones a nivel educativo, ¿verdad? Que tal vez hay que estar ayudándole también más a los papás para que puedan, por ejemplo, conseguir tal vez
actas de nacimiento, bueno, y otro montón de cosas, ¿verdad? Que ellos también tienen que estar buscando para, por ejemplo, darle continuidad a sus procesos educativos. Por ejemplo, los chicos cuando ya ingresan a la universidad, ¿verdad? Entonces tal vez, bueno, tienen que ir a buscar cuál es ese número que tienen de pasaporte, y tal vez un pasaporte cuando eran chiquititos, ¿verdad? Y, o sea, entonces empiezan, ¿verdad? A tener como diferentes elementos, ¿verdad? De ponerse, como ponerse al hilo para poder continuar sus procesos. Luego también hay zonas, por ejemplo, donde se da mucho el tema de tráfico sexual, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado de Tamarindo, o sea, es una zona sumamente conflictiva, digamos, en ese sentido. Luego también hay muchas otras zonas donde, por ejemplo, todavía sigue muy bien visto el tema de relaciones impropias, y que son condiciones, ¿verdad? Que uno dice, bueno, o sea, ya tenemos una ley a nivel de país, ¿verdad? Pero también sigue haciéndose ese trabajo, ¿verdad? En función de estos enfoques, ¿verdad? Para buscar que los chicos y las chicas tengan pues condiciones diferentes, ¿verdad? De sus vidas. Y esto cuesta, porque a veces son cosas que ya están como muy arraigadas, y por eso yo les decía hace un rato, ¿verdad? A ver cuáles son esas características que yo tengo para poder empezar a implementar, ¿verdad? Nuevas ideas o nuevas estrategias que a mí me permitan justamente venir y poner todas esas condiciones diferentes, ¿verdad? En un contexto que tal vez ya puede estar muy arraigado. Y luego, bueno, yo insisto, o sea, en este tema de contextualizar, de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es ese contexto, ¿verdad? Encontrarlo, conocerlo, no solo es para Guanacaste, sino también que aplica para cualquier otra zona en la que nos encontremos, y que es hacernos fuertes, ¿verdad? En ese tema de realizar diagnósticos a nivel investigativo, realizar diagnósticos, de poder eh, cuando hacemos entrevistas, bueno, qué significan algunas cosas que tal vez yo no conozca, y ir con esa actitud positiva de apertura, de querer conocer, de querer aprender, ¿verdad? De la otra persona, y no llegar como con una actitud, ¿verdad? De yo estoy aquí, ¿verdad? Y la otra persona por acá, porque no es así. O sea, somos personas todos, y sí es importante que tengamos en la medida de lo posible esa percepción de ver con ojos de aprendizaje a la otra persona, de que yo me voy a enriquecer mucho con el conocimiento que tenga la otra persona, a pesar de que tal vez en algún momento yo diga, no, es que está equivocado, y no, ahí tenemos que empezar a buscar, ¿verdad? ¿Qué estrategias empezar a implementar para que la persona también pueda visibilizar una realidad distinta o un estilo de vida diferente? Excelente, excelente, muchas gracias, Enid. Ya para ir cerrando, quisiera pedirles o que nos puedan comentar algunas recomendaciones de cómo podemos trabajar a partir del contexto nuestros procesos de orientación. Bien decías ahora, ¿verdad? A veces el mismo contexto se convierte en una corriente que va contraria a los procesos propiamente, ¿verdad? Por cosas que están arraigadas, por tradiciones y demás. Y no solo hablando de este contexto que nos comenta, sino a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar los valores? Por ejemplo, si por un lado la música que los chicos escuchan no genera tantos buenos valores, ¿verdad? O de esa forma de ver a las demás personas, del respeto y demás, ¿verdad? Eh, y con ese comportamiento contracorriente, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos dar para que el contexto sea un aliado y no es un obstáculo, ¿verdad? Entonces, si quieren, empezamos con Everardo y luego con Anita. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, voy a utilizar una metáfora que utilizaba un compañero, que él decía que
bueno, un centro educativo a nivel técnico que se ubicaba en un centro de cantón, digamos, pero él decía que de un determinado lugar para afuera el colegio era bueno, ¿verdad? Es decir, de tal lugar el colegio es bueno, de aquí para atrás es malo, ¿verdad? Decía él, ¿verdad? Entonces es que a veces las instituciones como tal no realizan tantas actividades de proyección hacia la comunidad. Entonces muchas veces la gente puede considerar bueno o malo una institución o un determinado proceso si lo conoce o no lo conoce. Entonces, pienso que la tarea de nosotros y de las instituciones es realizar actividades de proyección que aprovechen un poco las características del contexto, ¿verdad? Partamos de lo que decían antes, ¿verdad? O lo que decíamos antes nosotros, que la orientación es para todos, ¿verdad? Que está dirigido hacia todas las personas, no hacia un determinado grupo de personas. Entonces, es muy importante que el colegio se acerque un poco más, o el centro educativo se acerque más hacia la comunidad, porque eso también le permite que haya un mayor acercamiento de la comunidad hacia ellos, ¿verdad? Cuando se hacen actividades cívicas, algunas efemérides, cuando se desarrollan algunas actividades institucionales, se puede ver el apoyo que pueda recibir de la comunidad. Luego, muy importante es algo que yo creo que tenemos como reto nosotros, es el desarrollo de los procesos de investigación, ¿verdad? Dirigirnos un poco más a investigar características del contexto, características de la comunidad, la idiosincrasia de los pueblos, para tener un panorama más general y más cercano hacia la realidad que viven ellos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir a nosotros desarrollar procesos en orientación más efectivos, donde el principal ganador sea el estudiante, ¿verdad? Donde el estudiante mismo como tal pueda absorber toda la formación que pueda recibir de nosotros, de otros profesionales que están fuera de la institución o dentro de la institución, para que las decisiones que vayan a tomar a nivel personal, a nivel vocacional, sean más acertadas. Y luego, desarrollando esos mismos procesos de investigación dirigidos hacia problemáticas sociales que son relevantes, que tienen un impacto muy fuerte en las instituciones. Por ejemplo, hay comunidades donde hay manifestaciones de violencia muy frecuentes, donde hay, bueno, yo trabajé en una institución donde había, la zona como tal era reconocida por casos de incesto, es decir, familiares que tenían hijos con familiares, inclusive ya totalmente identificados. También yo laboré en un cantón donde se daban muchos casos de suicidio o tentativas de suicidio. Entonces nosotros tenemos que tener un estudio claro, una lectura clara de esas problemáticas que puedan estar afectando a las poblaciones, ¿verdad? Porque nada hacemos nosotros con trabajar a nivel institucional con los estudiantes y a la comunidad. Cuando ellos llegan a la comunidad, van a vivir situaciones peores que esas. A veces se dan situaciones en las comunidades donde hay problemas entre las familias. Yo trabajé en un colegio donde en una comunidad tenían mucho conflicto entre familiares, y entonces el centro educativo era como un lugar para llegar a sacarse clavos, como dice uno, ¿verdad? A arreglarse los problemas que se generaban inclusive fuera, dentro de la institución. Entonces nosotros como profesionales tenemos que tener una lectura clara de eso para que no tenga tanto impacto negativo en los estudiantes dentro, ¿verdad? Y que podamos nosotros desarrollar actividades preventivas que puedan ser como más efectivas, ¿verdad? Que no estar haciendo tantas actividades como decían antes, no ser tan activistas, sino más bien más efectivos en el desarrollo de las actividades. Y luego, muy importante es anticiparse, digamos, conociendo nuestra realidad, el contexto sociocultural, nos podemos anticipar ante la aparición de algunas problemáticas. Yo tuve una compañera que ella decía, como hace como unos 5 años, cuando empezaron a salir estas problemáticas del suicidio, de las lesiones, de todo ese tipo de situaciones que tenían asociadas al suicidio,
ella decía, utilizaba una metáfora también que decía que venía una nube negra, ¿verdad? La nube negra era una serie de problemáticas para las cuales nosotros como que no estábamos tan preparados para atender, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno cuando vienen situaciones nuevas que uno no conoce? Bueno, buscar información y capacitarse en esas áreas para que cuando ya lleguen, nosotros estar preparados y poder anticipar algunas acciones ante esas problemáticas, ¿verdad? Y para cerrar, aprovechar la tecnología, porque hoy en día es nuestro aliado en el desarrollo de procesos de orientación, en recibir nosotros procesos formativos. La tecnología se convierte en un aliado para nosotros, y también el aprovechar los recursos que tienen otras instituciones que bien nos pueden servir a atender esas necesidades. Muy bien, muchas gracias, don Gerardo. Recordarles que si tienen alguna consulta, algún comentario, pues sírvanse a hacerlo con toda confianza, levanten su mano o utilicen el chat. Su opinión, pues, es muy valiosa para todos nosotros también. Ahora sí, Enid, te comparto acá esos puntos de cierre y las conclusiones de paso. Entonces, de una vez, ahí lo tienes para que puedas intervenir. Bueno, esa es lo de la pregunta 4, eran minutitos de la pregunta 4, pero básicamente es que el contexto, ¿verdad?, permea todos los procesos y todos los componentes de orientación que vamos a estar abordando, ¿verdad?, también de alguna forma los compromete. Y creo que ya puntualizamos anteriormente con esos elementos. Y si querés lo pasas donde están las conclusiones. Bueno, básicamente, ¿verdad? Somos profesionales. Insisto nuevamente en las calidades investigativas que podamos tener, ¿verdad? Para poder generar un mejor servicio en el sistema en el que estemos trabajando, no solamente a nivel educativo, ¿verdad? Sino también para quienes están trabajando, por ejemplo, los espacios a nivel de emprendedurismo, las personas que estén trabajando, por ejemplo, en sistema penitenciario, o sea, cualquier espacio laboral al que nosotros vayamos a llegar va a ser totalmente diferente. Y por más que las personas nos hayan dicho, es que ese lugar es así, 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 la experiencia que cada quien tenga, ¿verdad? O sea, está bien, podemos considerar todas esas otras perspectivas, pero lo que siempre debe prevalecer, ¿verdad?, es lo que nosotros podamos investigar también objetivamente. Y bueno, y la actitud que nosotros vayamos a tener para poder ajustarnos a todos esos procesos que se vayan desarrollando en la comunidad, ¿verdad? Hay personas que llegan, ¿verdad?, a algún otro lugar y pues les gusta, ¿verdad? Y se sienten identificados tanto con esa zona que a veces hasta sus condiciones de vida también personales de ese profesional cambian, ¿verdad? Porque ya es su espacio de vida, tal vez desarrolle su familia, otros proyectos, ¿verdad?, a nivel personal, y eso no lo podemos quitar, ¿verdad? O sea, llega un momento en el que tal vez, bueno, ahora decían el calor, puede ser que yo me ajuste al calor, ¿verdad? Y yo pues trabaje bien en el espacio en el que yo me pueda encontrar, entonces, pues no pasa nada, pero son elementos, ¿verdad?, que en el día a día vamos a ir encontrando y que a partir de lo que nosotros nos conozcamos, ¿verdad?, vamos a ir también desarrollando entonces otras metas, otras expectativas o mantener las que ya tal vez tenía, ¿verdad? Y visualizarnos siempre para poder pues estar en mejores condiciones de vida. Yo creo que al final cuando estamos trabajando también en orientación, pues uno de los aspectos que más nos gusta es porque nos sentimos bien, nos sentimos contentos ejerciendo, ¿verdad?, esta noble profesión y poder estar en el espacio. Tal vez no sea el que más me guste, pero me puedo sentir bien, ¿verdad? También trabajando en ese espacio, eso me ayuda bastante. Si quieres lo pasas bueno, ya ahí está la otra. Los otros dos elementos que yo sí quería rescatar es la criticidad, ¿verdad? Ante todas esas ideas instauradas, o sea, no son procesos sencillos, o sea, son procesos que pueden tardar años también.
Tenemos muchas condiciones a nivel de globalización. Yo te puedo decir que Liberia está tan permeado de tantas cosas, de tantas condiciones, y en los centros educativos nos encontramos diversidad de condiciones, ¿verdad? De que vivencian las familias y siempre se necesita ese apoyo. Ojalá tuviéramos más profesionales en orientación, porque en realidad hay instituciones donde sí nos están haciendo falta profesionales y que de pronto por condiciones políticas, económicas, no sé cuáles serán, ¿verdad? A pesar de que se realicen procesos de solicitud de profesionales, ¿verdad? No se están dando, por ejemplo, y esto es parte necesaria, ¿verdad? En el trabajo que nosotros necesitamos realizar, porque sí, las condiciones son bastante, voy a decirlo así, rudas, ¿verdad? Con el trabajo. Y eso que desde lo posible, ¿verdad? Uno trata como de poder brindar esas atenciones a todos, pero yo sé que siempre nos va a estar haciendo falta. Entonces, bueno, ir buscando, ¿verdad? Mejores estrategias para poder atender esas situaciones. Y otra cosa, ¿verdad? En Guanacaste, y tal vez ahí, digamos, recuerdo un poco, ¿verdad? Lo que es el tema, ¿verdad? Que se está trabajando, digamos, para este año. ¿Cuál es ese porvenir, esa Guanacaste con esperanza que ansiamos? Hay muchos proyectos a nivel turístico, ¿verdad? Que se están generando, pero la mayoría de todos esos procesos turísticos, ¿verdad? No vemos gente, por ejemplo, calificada a nivel profesional que necesitemos, y que lo que se está buscando es como generalmente mano de obra barata, ¿verdad? Que es como lo que generalmente se habla. Entonces, ok, diversificar un poco más las condiciones que tenemos en la provincia a nivel vocacional va a prevalecer bastante el interés. Eh, Hay diferentes espacios, está SAICS, está ADASTRA, hay universidades que ya tienen, digamos, como ese forjamiento a nivel tecnológico, ¿verdad? Está Invenio en Cañas, hay diferentes, las universidades estatales, todas las tenemos, solo el TEC no lo tenemos en Guanacaste, ¿verdad? Pero sí estamos teniendo opciones, y yo creo que hay mucho recurso humano que tenemos acá que perfectamente puede ir desarrollando diferentes espacios investigativos que también pueden generar diferente tecnología de punta también aquí en el país, y que pues son miras, ¿verdad? De un buen futuro, que nosotros también tenemos que ir a la vanguardia de conocer cuáles son esas tendencias, porque a nivel vocacional los chicos también requieren esos apoyos. Entonces, o buscar, ¿verdad? De qué manera generar diferentes percepciones y necesidades también que puedan haber en la provincia. David. Sí, don Everardo. Sí, yo quería agregar algo con respecto a lo que es el proceso formativo del profesional en orientación, porque por lo menos en Guanacaste hubo un momento de la historia que el profesional en orientación quiso incursionar en estudios superiores de posgrado en algunas áreas que tal vez no eran tan afines a la orientación, porque hubo un momento también que docentes, profesionales en orientación y profesionales de otras disciplinas empezaron a incursionar en áreas como la administración, como la psicopedagogía, el currículum, y tal vez no tenía muy claro el por qué, ¿verdad? Entonces, yo como recomendación, si me lo permiten, ¿verdad? Yo diría que el profesional en orientación tiene que tener claro cuando va a incursionar en procesos de formación a nivel de posgrado o en otros niveles de titulación, sí tiene que tener claro por qué lo va a hacer, digamos, porque si va a incursionar en una maestría en terapia familiar o las maestrías que ofrece la Universidad de Costa Rica o las que ofrecen algunas universidades privadas, yo esperaría que esos estudios o esas áreas académicas donde vamos a profundizar en estudios sean congruentes con el trabajo que vamos a hacer y con las futuras situaciones que vamos a vivir, ¿verdad? Y la otra situación es que nos quitemos de la mente esa idea de que cuando ya obtenemos una licenciatura, cuando ya tenemos un trabajo fijo, cuando tenemos un ingreso fijo,
ya hasta ahí llegamos nosotros en materia formativa, ¿verdad? Entonces yo recomendaría que siempre estemos incursionando, como decía ahora compañera, que estemos a la vanguardia, que estemos siempre activos, vigentes, y eso solamente se logra cuando estamos nosotros recibiendo información, capacitación en temas actuales, en problemáticas actuales y en situaciones futuras que en algún momento vamos a enfrentar. Así es, muchas gracias a ambos de verdad por esta excelente presentación. Si nadie más quisiera participar o si alguno de los que están conectados quisiera comentar, pues este sería el momento. Si no, pues entonces estaríamos. Enid, ¿querías participar? Sí, es que fue algo que hablamos previo, ¿verdad? A poder iniciar el proceso y está relacionado con el tema de las universidades, ¿verdad? Y que ahorita a nivel público no tenemos opciones a nivel de formación en orientación, ¿verdad? Entonces sí está la Universidad Católica, que es la única que está. Se te cerró el micrófono. Perdón, la Universidad Católica, que es la única que está actualmente, ¿verdad? Acá en la provincia, que brinda la formación, pero no tenemos opciones a nivel educativo, ¿verdad? Público. Entonces, pues eso de pronto, ¿verdad? También nos puede ayudar mucho en el tema formativo, ¿verdad? De más profesionales y con respecto ahora a las capacitaciones y formaciones profesionales que también mencionaba don Everardo. Perfecto, sí, muy válido el punto y pues esperar a que pues en algún momento pues se pueda abrir la carrera por allá, ¿verdad? También sería muy importante. Pues no, muy agradecido con ambos, de verdad. Nos queda mucho por hacer primero en ese diagnóstico del contexto actual en el que cada uno de nosotros pues se desarrolla a nivel profesional, tanto ustedes allá en la provincia de Guanacaste como los demás, ¿verdad? Cada quien en su lugar de trabajo, en su comunidad, con las particularidades que tiene cada una de las instituciones, que son pequeños mundos, ¿verdad? En los que subculturas que cada institución tiene y que se construye a partir de los diferentes estudiantes, ¿verdad? Que forman esas comunidades educativas, padres de familia y docentes y demás, el mismo director como cabeza o directora, que permean, ¿verdad? De una u otra forma, pues la cultura de cada institución. Entonces, invitarles a hacer ese análisis, ese diagnóstico y, importantísimo, como lo decían también, pues visualizar ese dinamismo, ¿verdad? Social en el cual estamos ahorita, pues desenvolviéndonos, por el cual nuestra cultura, nuestra identidad, pues se ve premiada también de otras por la tecnología, por la migración, por un montón de elementos, ¿verdad? Que impactan pues el desarrollo de cada cultura. Entonces, no, muy agradecido con ambos. Ha sido súper enriquecedor la conversación y pues sin más, despedirnos de esta manera. Que tengan una excelente noche, ¿ya? Así que muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Enid, Mucho por su gusto. compañía. Gracias a ustedes. Buenas noches para todos y todas. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, que pasen muy buena noche. Gracias a todas las personas asistentes. Gracias a José Guevara, que está por acá agradeciendo la invitación y la parte de ambos. Así que muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.